Feminismo. La lucha por la emancipación de la mujer, por el reconocimiento de los derechos de la mitad de la humanidad. O ideología de género, agresiva, caduca, anticuada, que busca subyugar a la otra mitad de la humanidad. En definitiva, una ideología de trinchera. Pero de esas dos imágenes, ¿cuál es más correcta? Y sobre todo, ¿tiene vigencia todavía en el siglo XXI? Primero vamos a ver qué es el feminismo. En términos generales podríamos definir el feminismo como la ideología o conjunto de ideologías que luchan por conseguir el reconocimiento de los derechos de la mujer. Así definido, al menos en la teoría, el feminismo no va contra nadie, sino que va a favor de los derechos de la mitad de la humanidad. Esta lucha a favor de los derechos de la mujer no implica una lucha contra los derechos de los hombres, ya que los derechos humanos no son exclusivos ni limitados. Por ejemplo, cuando las mujeres sufragistas luchaban por el derecho a votar, no luchaban para quitar el voto a los hombres, sino para que su derecho a votar fuese reconocido, como ya había sido con el caso del sufragio masculino. Este ejemplo nos permite entender que el feminismo no se opone a los hombres, sino a una ideología concreta, que considera a las mujeres como seres subalternos y secundarios con respecto del hombre. Esta ideología la podemos denominar como machismo, y el sistema político y social resultante, patriarcado. En el pasado, el machismo ha adoptado formas que hoy consideraríamos escandalosas, y todavía hoy vemos formas escandalosas de machismo. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones el machismo adopta una forma más sutil. La más común es la negación de su propia existencia. Por ejemplo, cuando se afirma que ya no es necesario el feminismo, cuando se afirma que ya hay igualdad de género, cuando se alude a las denuncias falsas de violencia de género, o cuando se alude a casos anecdóticos representativos de un supuesto embrismo, algo así como el equivalente femenino del machismo. Claro que hay ejemplos extravagantes, pero no son representativos, o vamos a ignorar el 99% para fijarnos en el 1%. Vamos a tomar la parte por el todo. ¿Acaso un porcentaje pequeño, poco sensato, justifica el machismo prevalente, secular en nuestra sociedad? A menudo se toma esa parte poco representativa con el fin de atacar al movimiento feminista. A menudo se utiliza estereotipos y generalizaciones calificando a las mujeres feministas como violentas o histéricas o frustradas o feas, gordas. Pero cuando son hombres quienes adoptan posturas feministas, no se utiliza ese tipo de descalificaciones. En cualquier caso, conviene que hagamos dos recordatorios. En primer lugar, que fueron mujeres feministas quienes lucharon para obtener el reconocimiento del voto femenino. Esa lucha ahora puede parecer de sentido común, pero en su momento no lo era. En su momento tuvieron que enfrentarse a un sentido común machista y misógino. También tuvieron que enfrentarse a campañas de insultos y difamaciones. Del mismo modo, según avance la sociedad, las reivindicaciones feministas de hoy día serán vistas con naturalidad por las generaciones futuras. El segundo recordatorio que conviene que hagamos es que la dominación masculina no beneficia al hombre. La dominación masculina es un síntoma de una sociedad enferma, como también el racismo o dominación de una raza sobre otras es un síntoma de una sociedad enferma, como también el clasismo o dominación de una clase sobre otras es un síntoma de una sociedad enferma. Por lo tanto, tenemos que entender que la lucha por la igualdad de derechos para las mujeres forma parte de la lucha global por la igualdad de derechos de toda la humanidad. En otras palabras, el feminismo no es algo solo para mujeres, del mismo modo que la lucha contra el racismo no compete solo a las razas oprimidas. Estas luchas por los derechos humanos competen a la humanidad en su conjunto.
y se lucha en el campo de batalla de la concienciación y la pedagogía. Entonces cabe preguntar si alguien puede sentirse amenazado por el feminismo. Pero mejor vamos a plantear la pregunta de otra forma. ¿Puede alguien sentirse amenazado por el reconocimiento de los derechos de las mujeres? Solo quienes se opongan por principios a la igualdad de derechos para toda la humanidad. Por tanto, el machismo debe suscitar el mismo tipo de rechazo que el racismo o que la discriminación en función de clase. Un rechazo universal, absoluto e incondicional, al margen de género.